Shabbat Shalom. Le damos toda Rabá a Abba Kadosh que nos permite llegar en este momento. Cuando estamos en la Parashá Jukad. Parashá Jukad que se encuentra en Bamidbar, conocida como Números. Bamidbar 19:1 al 22:1. Números, Bamidbar 19:1 al 22:1. ¿Para qué? Para que lean en sus hogares y complementen y saquen hermosas enseñanzas de esta porción. Importante no perderse ninguna porción en Shabbat, porque si no se pierde el hilo de las cosas. Entonces vamos a dar una bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol hamim benatan lanu torato Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torah, por los méritos del Melech HaMashiach Yeshua. Amén. Entonces nuestra porción, Jukad, comienza en 19:1 diciendo: Vaidaber Adonai el Moshe bel Aaron lemor. So Jukad HaTorah. Asher siva Adonai lemor daber el ben Israel. Veju eleja faraduma teima asher en vav mud asher lo ala aleja ol. Y hemos dicho: Habló Hashem a Moshe y a Aarón diciendo: Este es el decreto de la Torah que ordenó Hashem diciendo: Habla a los hijos de Israel y que tomen para ti una vaca totalmente bermeja, que no tenga defecto y que no haya sido puesta sobre ella yugo. Entonces así comienza nuestra porción, que es Jukad. So Jukad es decreto. Este es el decreto. Entonces Jukad es decreto. No se olviden de eso. Es algo muy interesante porque este es uno de los tipos de mandamientos, porque Jukad no es un solo mandamiento, ojo. No es un solo decreto, hay muchos decretos y todavía al día de hoy, si uno estudia bien la parasha, se va a dar cuenta que todo el tiempo el Abba está dando decretos. Sí, aunque usted no lo cree, después vamos a explicar eso. 613 mitzvot de la Torah, que se subdividen en 3 categorías, y estos son, recordando, vamos a hacer repaso. Recordando Edut, no se olviden, testimonios. Edut son testimonios, con como las mitzvot que están relacionadas con eventos históricos. Entonces cuando le pregunte, ¿qué son tus testimonios? Porque ustedes en los Teilín, los salmos, aparece y dice, guardaré tus testimonios. ¿Y cuáles son los testimonios que se dan en las congregaciones, en las Keilot? Porque las personas piensan que eso es solamente testimonio. Eso es parte, pero ¿de qué testimonio estamos hablando acá? Edut, testimonios. Entonces, relacionados con eventos históricos de nuestro pueblo y la emuná, que engloban aspectos de nuestra creencia. Como ejemplo de Edut. Figura un ejemplo Shabbat. Shabbat es testimonio. Testimonio de la creación del mundo y de la salida de Misraim. La celebración de la fiesta como Sukkot, Pesach, Shavuot, las mitzvot de Tzitzit, Tefilín, Mezuzá. Mezuzá es un testimonio. Tzitzit es testimonio. Todo eso te da algo de la historia de nuestro pueblo. Entonces viene el segundo. Mishpatim, leyes que tienen que preservar el orden civilizado de la sociedad, tales como el asesinato, el robo y la honra a los padres. Entonces es algo que se comprende, ¿ve? Mishpatim, esto de la mayoría de las naciones se rigen por Mishpatim. ¿De dónde salieron? De la Torah. Hukim, decretos compuestos por aquellas leyes de Elohim, cuya explicación no está al alcance de la inteligencia ni de la artificial.
Porque por ahí sea así, hay cosas que ni la inteligencia artificial puede descifrar de la Torá. Solamente los hijos de Israel. Impresionante, ¿no? Pero estos tienen su tiempo de revelación, ¿ves? Los decretos a veces tardan en revelarse, porque usted no los entiende al principio. Porque dice, te envían a hacer algo de la Torá y usted dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto con esto? Y con los años se da cuenta después, puede entenderlo. Entonces es algo que no está al alcance, fácil de comprender, fácil de la inteligencia del hombre, no. El origen de estas categorías de Mitzvot es lo que determina la necesidad de su cumplimiento. El judío cumple los preceptos porque son expresiones de la voluntad de Hashem. Y no porque le parece lógico o razonable, solamente porque Akadosh Baruj Hu lo ordenó y cúmplase. Al hacerlo, se refina y se eleva la espiritualidad del mundo, reafirmando su vínculo de trascendencia. Es tan tremendo que usted puede decir 613 mandamientos, pero eso se puede alargar más. Con los hukim se alargan más, porque hoy puede dar un decreto. Te puede dar un decreto y te ordena hacer algo que tú no le encuentras lógica. Un ejemplo, conocí una persona que esto es impresionante, que el Abba le dio un decreto, le dijo, di un salmo, agarra saliva, coloca tu dedo en la lengua de esa persona. Y la persona dijo, se quedó como, ¿qué es esto? Lo hizo, ¿y qué pasó? Lo hizo, y cuando lo hizo, pasaron años y se fue. Le hizo eso a esa persona. Y esa persona después con los años, después, imagínense, 20 años, supo después ese decreto. Y dice, hey, le saluda a la persona. Usted una vez, hace 20 años, oró por mí, me sacó de su lengua así saliva y colocó en mi boca. Y dijo un salmo. Y ese día yo hablé y escuché. Yo era sorda y muda, digo. Y él, ¿en serio? Ni él sabía. Se lo vino a entender después. El Abba te puede mandar a hacer algo que tú no comprendas, como sucedió en esta para allá. Coloca ahí un bastón donde está una víbora de bronce. ¿Para qué? Moshe cumplió y colocó una víbora de bronce allí. Es un decreto. Mira, yo te ordeno para salvar a esta gente, coloca una víbora de bronce allí y que todo el mundo la vea y sea sanado. Si usted le va a buscar la lógica, no le va a encontrar lógica a eso. Pero ¿cómo mirándole a la víbora no vamos a sanar? ¿Será verdad eso? Entonces, para que usted vea mucho, si vamos a encontrar muchas cosas que para la mente no tienen lógica, pero en la obediencia de ellos hay elevación. Después con el tiempo él se dio cuenta, para eso el Abba me mandó a hacer esto, después de 20 años. Entonces, al hacerlo, se refina y se eleva la espiritualidad del mundo, reafirmando su vínculo de trascendencia. ¿Usted se acuerda lo que hizo Rabbi Yeshua? Agarró barro y saliva y hizo así, ojos nuevos. ¿De qué están hechos el ser humano? De barro. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo él? Agarró, y cualquiera que lo vea, ¿quién se está escupiendo en el suelo? Porque no comprenden eso. Entonces, ahora, los Mishpatim, aun cuando coincidan con las leyes civiles del país, tienen naturaleza distinta. La ley está basada y establecida por el hombre, a diferencia de aquella que emana de las palabras. Yo soy Elohim, el único Elohim, no matarás. Entonces, los testimonios, Edud, no hubiesen sido conocidos por el hombre si Hashem no los hubiera revelado. Ojo,
aun cuando son racionalmente comprensibles. Y los Hukim son la evidencia de la existencia de Elohim como ser supremo, con una lógica que va más allá de lo comprensible por la mente humana, porque hay cosas que no vas a entender. Hazlo y se acabó, y verás. Hazlo y verás. Esto es el nivel de mala. El que cumple los Hukim hace el nivel de un mala. Impresionante, porque recuerden que cómo es el mala. Él escuchó, él no le busca la lógica y lo hace. Listo. Los malajín son así. Cuando él ordena a sus palabras, ellas hacen lo que se le ordenó sin buscarle lógica ni nada. Nosotros somos los que le buscamos la lógica a todo. Entonces, son evidencias, Hukim, son evidencia de la existencia de Elohim como ser supremo con una lógica que va más allá de nuestro entendimiento. Porque tus pensamientos son más altos que mis pensamientos y tus caminos son más altos que mis caminos. Mi lógica no alcanza. Por eso, el decir yo sé, yo estudié teología, eso es una soberbia. Yo me sé toda la Biblia de tapa a tapa, eso es una soberbia. La teología es una enseñanza de soberbia. ¿Por qué? Porque te dice teología. Recuerden que es teo para ello. Es Dios. Y logía, estudio. Estudio de Dios. ¿Usted agarró un pedacito de Dios para estudiarlo? ¿Usted aplicó el método científico para saber qué es Dios o qué es Elohim? Entonces es una soberbia. El ser humano no puede, los pensamientos de Akadosh Baruj Hu no están enfrascados en una teología, ni en pensamientos de hombres, ni en explicaciones de hombres, sino en su voluntad y lo que ordenó. Entonces existen diferentes ejemplos de Hukim. Otro de estos, de los Hukim, es Kashrut. ¿Sí? El Kashrut es un Hud, si usted no lo sabía, es mandamiento que a veces no tiene lógica. Usted va a escuchar a médicos decir, bueno, pero mi médico me dice que comer cerdo no hace daño. Sí, hasta deportistas mandan a comer cerdo. Te dice, sí, una feta de jamón y te ponen así. Pero eso no hace daño. Pero si yo tengo años comiendo esto. Sí, tienes años comiendo. Pero eso no se trata de eso. Ahí está el detalle. El castrut y muchos animales que comen personas normales, que en nuestro pueblo Israel no se come. O la migbe, por ejemplo, también. La migbe es Hud también. Pero la Torah establece explícitamente 4 de ellos como tales. Yibun, la misbah que hace el cuñado al casarse con la esposa viuda de su hermano que ya no haya tenido hijo. Entonces vemos allí el shaznet. ¿Sabe qué es shaznet? ¿Se acuerdan de eso? Que es la prohibición de usar una prenda de vestir que tenga en su tejido mezcla de lana y lino. Dice, ¿pero por qué? ¿Qué lógica tiene eso? Sí, ahí usted va a ver. Está Yair la Azazel, el carnero que se mataba como parte del servicio de Yom Kippur y se servía para expiar las culpas del pueblo judí. Cumplan eso, agarran el carnero y lo lanzan para allá. ¿Usted le encuentra lógica a eso? Eso no tiene lógica humana. Y para Adoma, menos que menos, la vaca roja, que es mencionada en esta parashá presente. ¿Verdad? La famosa vaca roja, por todos lados te va a ver vacas rojas. Pero que sean perfectas, ahí está el detalle. Una vaca roja era sacrificada y sus cenizas eran mezcladas con agua que purificaba a la persona que había tenido contacto con la muerte. A la vez, quien lleva a cabo el quemar la vaca roja se contaminaba. Esta misma que a nuestros ojos no tiene ninguna lógica, demuestra la total
aceptación de la voluntad de Hashem con la antítesis de la idolatría. La única persona quien se hizo comprender que quiso comprender esta misma fue Moshe, porque no participó ni activa ni pasivamente en el pecado de la idolatría del becerro de oro. Shlomo Amelech, considerado el hombre más sabio de los hombres, declaró que a pesar de sus esfuerzos y el estudio de la mitzvah de Pará Adumá, estaba fuera del alcance de su comprensión. Porque esto era algo que está bloqueado. A veces se puede como ver algo, pero los mandamientos Jud son revelados, a veces no son revelados en la tierra. Pero en la vaca roja ya nosotros, Baruch Hashem, que sabemos. Pero muchos no saben este misterio. Por su gran compasión, porque no nos merecemos nada, pero ni el rey Salomón no pudo encontrarle la lógica, porque eso estaba reservado para los tiempos después de Yeshua. Después de Yeshua, ahí se reveló. Ahí es que algunos entendieron de qué se trataba este decreto. Hasta el día de hoy, como siempre recordamos en todas las porciones de la Parashá Jukah, que hasta el día de hoy han sido quemadas 9 vacas rojas. La primera por Eleazar, hijo de Aarón, bajo la supervisión directa de Moshe. Otras en tiempos de Ezra, la tercera y la cuarta en la vida de Shimon Hasadid, dos más en tiempos de Yohanan, el gran Cohen. Desde la destrucción del segundo templo fueron quemadas 3 vacas más, y la 10ª y última será preparada por Mashiach. Así dicen en nuestro pueblo de Israel. La 10ª la preparará el Hamashiach. Después de Matan Torah, después de la entrega de la Torah, Hashem elevó a los hijos de Israel por encima del poder del Malach Hamar. Al no estar sujetos a la muerte, como antes del pecado de Adán, la impureza desaparece. Acá Baruj Hu designó a la vaca, madre del becerro, para purificar la impureza causada por el becerro de oro. ¿No le llama la atención esto? El Abba no está acá, no está eliminando, está transformando. Darse cuenta. ¿Qué utilizó para el antídoto de la tumá de la muerte? Por la muerte en el Har Sinai entró por un becerro. ¿Y a quién buscó? Una vaca. Entonces, no está, voy a eliminar las vacas. No digo así. No. Voy a utilizar ese mismo y lo voy a transformar para vida. Recuerden que para expiación. ¿Qué pasó? Hablaron los hijos de Israel, los picó una serpiente, los mordió una serpiente ardiente y utilizó una serpiente como antídoto. Y en la actualidad en medicina, cuando te pica una víbora, ¿qué es lo que se hace? Se saca antídoto de otra víbora para contrarrestar el veneno de otra víbora. No utilizan otra cosa. A menos que utilicen el suero polivalente, que es sacado de una reacción inmunológica que produce el caballo pura sangre. Al caballo pura sangre lo muerde una víbora y él crea unas inmunoglobulinas, y de allí sacan el suero polivalente de esa reacción inmunológica, y es tremendo, pero a ese caballo no le hace nada de ese veneno. Pero esa reacción, imagínate, ¿es sacada de qué? De una víbora, porque para que saque esa reacción necesitan una víbora para producir eso en ese caballo, pero solo en el caballo pura sangre, no en cualquier caballo. Que es tremendo. Entonces utilizan suero antiofídico. Para una mordedura de víbora, otro veneno.
otra víbora que contrarreste. Entonces vemos acá todas estas cosas importantes, hay que verlo. De muerte a vida. El Yeser Hará para que sirva para hacer cosas buenas. Entonces ya va a llegar el momento que Yeser Hará ya no va a ser, el momento cuando Yeshua venga de nuevo, nuestro candidato, el Melech HaMashiach, y contrarresta todo eso. Y si usted va a ver, se da cuenta que en los tiempos del milenio dice que un niño agarrará la víbora y la víbora no le morderá. No la va a eliminar. Dice, eliminaré las víboras en el milenio. No, van a ser amigas de los niños. Van a cuidar a los niños. Qué tremendo, ¿no? Las serpientes van a servir a la humanidad. No los van a morder. Porque todo va a quedar como el Gan Edén, antes de la caída del hombre. Entonces vean allí, el mal de la muerte no pudo hacer nada. El becerro de oro causó muerte, ¿sí? Y el mal de la muerte no pudo ejercer su poder sobre 6 justos, Sadiquín, quienes murieron a partir de su alma por el beso de Elohim, mitad neshika. ¿Quiénes murieron? Así, de esa forma. Ellos fueron Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón y Miriam. Ellos nada más. Qué tremendo. Solamente allí 6 justos murieron de esa forma. Sí, impresionante, ¿no? 6 justos nada más murieron de esa forma tan especial. Miriam muere el 10 de Nisan del 40º año en el desierto a la edad de 123 añitos. Aarón, su hermano, muere a la misma edad, el 1 de Av del año 2487. La fuente de Miriam, de la cual los judíos tomaban agua durante esta día en el desierto, desaparece temporalmente con la muerte de Miriam, para que tomaran conciencia que existía por el mérito de ella. Lo mismo sucede con la desaparición temporal de las nubes de Cabot, esplendor, que acompañaban a Israel por el mérito de Aarón y que son restituidas por el mérito de Moshe. Entonces mira lo tremendo. A veces pasa, cuando uno está bajo la cobertura de alguien, siempre que está orando por uno tiene que ser muy solícito, quererle a las personas que oran, que siempre están pendientes, porque eso es algo, eso es amor al prójimo. Que alguien ore por mí, eso es demostrar amor al prójimo. Entonces, ¿qué pasó con nuestra matriarca Sara Imeno? ¿Qué hacía ella? Ella oraba por las que no daban a luz y después ya dio a luz. Entonces, él ve eso. Entonces, eso es amor al prójimo. Si yo sé que yo no tengo hijos, pero yo voy a orar por ti. A veces pasa eso. A veces hay gente que les llama a orar, están en el hospital enfermo así, con una cosa aquí, un electro pegado ahí, y están orando por los enfermos y él está enfermo. Y se sana la persona, aunque usted no lo crea. Pero después lo levanta él. Pero el le dice, ora por aquí. Pero si yo estoy enfermo. Y ora. Ahí está un judo, un decreto. Ora. Y yo vi mucho eso lo vi. Personas enfermas. Pero yo tengo mi hija enferma en la casa. Y yo orando por enfermos, yo tengo una hija enferma en la casa. Ora por los enfermos. Cuando oró, se sanó su hija. Entonces sí vemos. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos bajo la cobertura de alguien en oración y esa persona se va, ahí se ve la ausencia. Sí, se nota la ausencia. Es como cuando los que tuvieron sus madres que siempre oran por ellos, el día que se separan de su mamá se da cuenta que la mamá vivía orando. Por eso es importante que las madres y los hijos tomen conciencia, que el hijo tome conciencia de quién ora. También sus padres espirituales. ¿Ve? Eso es importantísimo. Ser
solícitos, amorosos, responsables, respetuosos por aquellos que oran. Miriam siempre tenía esa fuente y por eso tenían agua. Cuando se fue Miriam, ahí sintieron el vacío. Y hay algo tremendo que nos quiere decir. Justamente Miriam parte y se hace el decreto de la para Aduma. ¿Qué quiere decir? Esto no lo digo yo, ojo, esto lo dicen nuestros sabios de Israel, que la muerte de un justo trae expiación. Por un justo hay méritos para un campamento. Entonces, hay que ayudar a los justos, hay que estar pendiente. Entonces, ¿por qué? Porque por los méritos de una persona que ora, que clama, que estudia, se mantiene ese lugar y esas personas. Eso es muy importante, no olvidar. No es por mis méritos, no es por esto, sino por un justo. Y entonces, ¿cuánto más el justo? El Melech HaMashiach. Entonces, vean lo importante. Si Miriam tenía un mérito, que es dar agua, entonces, recuerden que esa agua era especial. No tenían tuberías allí. En el desierto no hay tuberías. Ella tenía su piedra allí. Una vez había que pegarle y una vez había que hablarle. Pero sucedió algo que a veces nosotros estamos implicados allí. El agua. Entonces nuestra parashá comienza con las leyes de purificación. ¿Y qué se utiliza en las leyes de purificación? Agua. El que se encuentra impuro al haber entrado en contacto con un muerto, como es sabido, el proceso se lleva a cabo por medio de las cenizas de la vaca roja. ¿Y estas se mezclan con qué? Con agua. Con agua. Y debían colocarse en un recipiente especial. Vamos a ver allí 19-17. Tomarán para la persona contaminada, de la ceniza de la incineración del animal, de la purificación, tomarán para la persona contaminada de la ceniza de la incineración del animal, de la purificación, y pondrán sobre ello agua de manantial en un recipiente. ¿De dónde sacarán agua de manantial por ahí en el desierto? Agua de manantial. 19-17, ahí lo dice, agua de manantial, no sé sus otras versiones, pero agua de manantial. Dice Rabbi Moshe Shapira, de Lublin, de bendita memoria, el pueblo de Israel se compara al agua. La naturaleza del agua es expandirse y anegar superficies enormes, hacer florecer desiertos, agrietar montañas, aplanar terrenos y abrir caminos aún cuando a su paso lo intenten detener barreras y obstáculos o elementos que pretendan desviarlos de su causa. Todo esto condicionado a encontrarse en constante flujo cuando no se detiene y corre. Pero si se llegase a solidificar y a congelarse, no tendría fuerza alguna. De la misma manera, en Israel, por medio de la motivación y de un intenso deseo, pueden alcanzar cualquier objetivo. Pero si llegasen a parar, a enfriarse, sus ánimos, entonces se enfriarán. Revelaciones 3:15. Revelaciones 3:15. ¿Qué es lo que sucede con el agua? Que se congela, se enfría y se paraliza y pierde su fuerza. Yo conozco tus obras y que ni eres frío ni caliente. Quisiera que fueras frío o caliente. Quisiera que fueras frío o caliente. Entonces, todavía tiene oportunidad. Lo mencionado por Rabbi Moshe es principalmente dicho en el marco de la preparación para alcanzar la máxima pureza posible, lo que permite acercarnos lo más posible al Creador del universo. Sin ella era imposible acceder al Beit HaMikdash. Así como es imprescindible el agua en tal proceso, llamadas aguas de manantial o aguas vivas, dice otras versiones.
También es imprescindible una actitud positiva en las personas que se está purificando, aquella que le permite estar en un constante crecimiento espiritual, y así como el agua corre buscando espacios bajos, también la persona que busca espiritualidad la encontrará en la humildad y en el recato. El agua encontrará una semilla que hará crecer hasta convertirla en a veces un árbol enorme. Y la persona encontrará en la Torá la simiente para crecer y alcanzar a Kadosh Baruj Hu durante sus 120 años de vida. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. Eso está en Teilín 1:3. Entonces vamos a irme ya a Jeremías 17:8. Jeremías 17:8. Porque será como el árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que echa sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. ¿Viste lo que dice Jeremías 17:8? Se conecta con lo que está allí. ¿Y qué está hablando? De agua. El agua es vida, siempre y cuando le permitamos correr como corrientes. Si no corre, por eso que dijo Yeshua, en su interior correrán. Dice, se estancarán. Entonces, mientras permitamos que el agua corra, espiritual, entonces tiene sentido. Porque no se va a estancar y usted sabe lo que pasa con un agua estancada, ¿no? Sí. Ahora bien, vamos a entonces ampliar un poco más sobre el agua. Esto es algo que les insto a que lo hagan en sus casas. Dice así, Bamikvah 19:15. Lo pueden leer. Y todo recipiente abierto que no tiene cubierta ajustada a él, contaminado es. No podemos tener ni un barril sin tapa, un tanque sin tapa, un vaso de agua sin tapa. De ahí la mesita de luz, que pase toda la noche ahí así. Este que tengo acá, lo puedo tener porque yo lo estoy tomando. Pero en la mañana, si yo lo dejo allí y pasó toda la noche, yo no lo puedo tomar. Ni ningún niño, ningún hijo de Israel puede tomar eso. Eso agarra, se tira. Nadie se lo tomó. Para poder tener un envase, Bechol Keli Fatua Dashe Ens Tamid Patil Alab Tamehu. Y todo utensilio descubierto que no tenga tapa sobre él impuro es. Y dice tradición, o tapa ajustada, impuro será. Pocas personas lo saben. Hay unos que ya lo saben, otros que no. Pero hay acciones que aparentemente son indefensas, pero pueden ser muy perjudiciales para su vida. Leemos en el Pasuk y nos preguntamos, ¿es posible que si bebemos un simple vaso de agua que dejamos sin tapar toda la noche nos haga daño? Esto que vamos a compartir es un hidush de esta para allá. Si ustedes se preguntaron, nunca se preguntaron si leen este texto y dicen, ¿por qué será? Hay partes que tienen lógica. Si usted deja abierto el tanque, ¿qué es lo que va a entrar? Rana, cualquier animal, y va a morir allí y se impurifica tu agua. Va a estar tomando todo el tiempo agua de ese lugar y hay ranas muertas allí, por así decirlo. ¿Y usted qué es lo que está bañando? Con agua impurificada. ¿Por qué? Porque está en contacto con esas cosas. Pero ahora, esto es un hidush. Cuando un vaso de agua se deja descubierto toda la noche en la mesita de luz, y se lo toma así, esa agua tiene una carga energética negativa muy fuerte. Y nunca más,
jamás, nunca, jamás debes beber esa agua. El agua, recuerden que es como un imán, ¿ve? Eso es un imán, eso agarra palabras, eso agarra cualquier energía negativa que pasa por allí, queda allí. Si pasa de la noche, si pasó completa la noche y amanece y usted agarra eso, cuidado. ¿Por qué? ¿Sí? Una energía negativa muy fuerte. Yo no les recomiendo que coloquen un vaso de agua al lado de su mesita de luz. Ojo, si van a coloquen un recipiente con tapa. Su agua bien tapada. Entonces eso es un consejo. ¿De dónde viene? De la Torá. No me lo inventé yo, acá está. Es para que no digan, se inventó algo por allí, no. Está allí en la Torá. Entonces muchos no lo toman en cuenta. ¿Por qué? El agua se considera un medio para absorber energías negativas. ¿Por qué usted cree que cuando usted se va a hacer purificación, si se hizo en una pileta, esa agua tiene que descartarse? No se puede meter otro para decir, ay, me voy a purificar en una de esas piletas de plástico. Dice que usted ve ahí que hay gente que dice que se va a bautizar y se mete uno y se mete otro con la misma agua y las energías negativas del otro quedan ahí y se la pasa al otro y el otro y el otro y el otro. El primero pasa, pero los demás que vienen detrás de él se meten en esa agua de una carga, de una energía negativa. Entonces, el agua es un medio para absorber energías negativas y promover la claridad espiritual y es un elemento purificador. Usted no se da cuenta que cada vez que se hace la purificación se siente renovado, como que cargas se caen, se siente como alivianado. Y entonces hay algo allí. El agua es la principal expresión terrenal de la luz del Creador. Así como nosotros podemos renovar nuestro cuerpo al beber agua, con ella también tenemos la capacidad de renovar nuestra conexión con nuestra alma. Mediante la fuerza que se encuentra dentro del agua, podemos limpiarnos espiritualmente de las interferencias que nos mantienen desconectados de nuestra propia alma. La inmersión en la mikve es una de las herramientas más poderosas que sirven para eliminar la barrera entre la luz, entre nosotros y la luz. Pero aquí la Torá nos dice, todo utensilio descubierto que no tenga una tapa ajustada, impuro será. No se toma. No. Y a veces lo hace. Ahí dejó un vasito con agua que amaneció y ahora se toman eso. Dice, ay, estoy perdido ahora. No estás perdido. Puede ser que te sucedieron muchas cosas que tú no sabías por qué te estaban sucediendo, pero ahora que sabes, bueno, ya se pueden evitar. Entonces, ahora, en nuestro amado pueblo, se sabe que hay cosas que son como absorbentes de energía negativa. Nuestro pueblo de Israel lo sabe. Esa energía negativa le llamamos Ruach Ra, que se traduce como espíritu malo. Y hay cosas que cuando las dejas descubiertas toda la noche, un Ruach Ra se posa sobre ellas. Pero dirás tú, pero si tapo el vaso no se mete el espíritu porque puede atravesar. La obediencia hace que no lo toque porque está tapado. Por más que lo pueda atravesar, no lo toca. ¿Por qué? Porque no tiene el permiso. Si obedece, ¿qué puede hacer? La obediencia sobre todo. Entonces, es para que usted se dé cuenta. Le va a encontrar la lógica. Ley en ley, decreto es decreto. Decreto es decreto. Hasta los demonios tienen que cumplir los decretos. Quieran o no quieran. El agua ordenó algo.
y un demonio no lo puede anular. Decretos de Akadosh Baruj Hu, ninguna energía negativa la puede anular. Pero cuando se anula, cuando usted deja destapada la cosa y dice, bueno, dice la ley, que mientras tenga tapa, yo no lo puedo tocar. Pero como no la tiene, lo voy a tocar. Y me posaré sobre eso. Un Ruach Ra se posa sobre ellas. Porque el agua, cuando la tienes descubierta toda la noche, puede entrar en contacto con esta energía. ¿Por qué será? Aunque el agua es todo lo contrario a esas energías negativas, ya que presenta la vida del mundo, representa la purificación. El agua representa la limpieza. Con ella se limpia, se lava y se higieniza. Pero, si el agua se estanca, cuando el agua que representa vida se estanca, sucede el efecto contrario. En vez de traer todo lo que tiene que traer las aguas vivas, por eso dicen, no es agua estancada, sino aguas vivas. Para la vaca roja tener que tener agua viva, no agua estancada, que fluye. Pero cuando empieza a estancarse puede convertirse en agua verde. ¿Usted no ha visto? Y se dejó un agua y se empezó a poner verde esa agua. Hay otras que se ponen turbias, negras, espesas. Entonces, para que usted vea, el agua estancada puede agarrar muchas energías negativas. El agua estancada puede tener diversas consecuencias negativas para la salud y el medio ambiente. Usted va a ver las aguas estancadas en una zanja y usted va a ver el olor que hay. ¿Acaso es famoso por esta zona? Agua estancada y el olor. Y entonces se convierte en un problema para la salud y el medio ambiente. Principalmente se convierte en criadero de microorganismos dañinos también. No solamente espirituales, sino también físicos, dañinos, como bacterias, virus y hongos, que pueden causar enfermedades como infecciones gastrointestinales, respiratorias y otras más graves, ¿sí? Además, el agua estancada puede atraer insectos, vectores, enfermedades como mosquitos, virus como el dengue y el Zika. También puede venir un mosquito y colocar sus huevecillos ahí. Y usted se toma eso, porque está destapado. Entonces, es importante eso. Es importante eso. También se puede producir enfermedades respiratorias, ¿sí? La humedad y el moho asociados con el agua estancada pueden desencadenar y agravar enfermedades respiratorias como asma, alergias y problemas pulmonares, especialmente en personas susceptibles. Entonces, el contacto directo con agua estancada contaminada puede provocar irritaciones cutáneas, dermatitis, micosis e infecciones en heridas. Entonces, el agua estancada es tóxica y también puede pudrirse, etcétera, muchas cosas. Esto nos enseña un paralelismo con la vida. Cuando la vida se estanca, huele mal. ¿Sí? Entonces, no solo a nivel físico, una persona estancada en la vida no expresa buen aroma, no transmite una buena energía. Una persona estancada está llena de energía negativa. Cuando la vida se estanca, cuando no tiene cobertura, no tiene un límite, como lo nombra la Torá, no tiene una tapa ajustada, un límite. Tapa ajustada es un límite. Una tapa ajustada que permite que se adhiera a ella, que protege, que se adhiera a ella toda clase de microorganismos dañinos. En el nivel espiritual, un Ruach Ra, el nivel espiritual, microorganismo físico y espiritual, un Ruach Ra, un espíritu malo. Entonces, si nosotros no tenemos límite, no tenemos una tapa ajustada, no tenemos barrera de protección, entonces, ¿qué entran? Ahí entra toda clase de cosas.
Cuando fluimos, como el agua en constante movimiento, como se encuentran en los ríos, arroyos, incluso en el agua que circula por el cuerpo humano, este movimiento puede ser natural, como el agua de lluvia que cae por las montañas y forma un arroyo. El agua que fluye también representa la continuidad de la vida. Cuando fluimos, todo va bien, pero un vaso de agua descubierto toda la noche, si está cerrado, está protegido, tal como lo enseña la Torá. Al cerrar muy bien y tapar el agua, lo protege. Por ejemplo, tener siempre una botellita de agua cerrada, un termo con tapa bien cerrado, no sucede nada, porque se está obedeciendo, Puede tener un termo con su tapa, una botellita con su tapa, ¿sí? Eso tiene que ser así, si usted quiere tener agua allí. Es un consejo, para que no entren en contacto con energías negativas. Entonces, como describe la Torá, por ejemplo, tratándose de la tumá por muerto, y se contamina por la noche. Sí, por esta razón nuestra tradición dice que todo vaso de agua que le pasó una noche entera y quedó descubierto, dice nuestra tradición, no te lo bebas. Dice, no, es tradición, bueno, así que yo no lo... Bueno, después cargarás con las cosas que te vendrán. Porque esto es orar, algo orar. Pero ¿de dónde sale esta tradición? Y de este texto que le hablamos de la Torá. Todo tiene su origen. Hay cosas de la tradición que tienen un origen en la Torá. ¿Y dónde lo encontramos? Allí donde vivimos. Vemos entonces, esto es lo que dice la tradición de nuestro pueblo. Todo vaso que pasó una noche entera y quedó descubierto, no te lo bebas. Impuro será. Impuro será. Todo lo negativo que pueda haber en un ambiente pasará a ese vaso. Sí, pasará a ese vaso. Porque usted cree que hay humidificadores de ambiente. Hay aparatitos que son para humidificar. Esas gotitas agarran el polvo, todos los microorganismos allí, crean un ambiente para recoger eso. En una habitación. Están hasta ahí ozonizadores, unos artefactos que producen ozono para eliminar microorganismos. Porque dicen, esa persona vive enferma. ¿Por qué será que siempre está enferma? Porque en la habitación se encuentran muchas cosas y en la noche se producen muchas cosas. Entonces tenemos que orar, tenemos que limpiar, todo esto completo. Ahora, el Talmud y el Zohar nos enseñan que en la primera parte de la noche, cuando todos van a dormir, el dormir es algo parecido a la muerte, como dice el Talmud, que al dormir es una 60ª parte de la muerte. Por lo tanto, cuando todo el mundo se va a dormir, en esa primera parte, desciende el poder de la muerte. Es por ello que en todos los países la primera parte de la noche es el peor que hay. Pues en ese momento las personas van a dormir y muchas no. Específicamente los jóvenes que van al baile, a los que practican brujería, los ladrones y prostitutas y toda clase de negatividad. Muchas personas pierden la vida siendo guardias de seguridad y así múltiples juicios descienden en la noche sobre este mundo, pues hay mucha inseguridad. Entonces, cuando las personas van a dormir en su habitación, esa impureza de muerte que hay en el momento de dormir, todas esas energías que se quedan después de la medianoche, se van hacia los absorbentes energéticos, que de alguna manera quedan descubiertos. Esa agua queda impregnada de cualquier energía de negatividad, cualquiera, no solamente un ruah malo, un espíritu malo, sino también tu negatividad también. Malas palabras que hablaste,
y ese vaso quedó allí, dijiste, ti, 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 y todas esas malas palabras se van al vaso. Por eso dice que la mujer sabia tiene sabiduría en su lengua. Todo eso lo absorbe el vaso. No solamente los espíritus malignos, sino lo que tú hablas y lo que se encuentra. No se olvide. Entonces, cuando una persona va a dormir en su habitación, eso busca en la medianoche quedar como allí en ese absorbente energético, que es el agua. De alguna manera que se queda descubierto, esa agua queda impregnada de todas esas energías de negatividad. Si bebe de esa agua al día siguiente, vas a introducir todo eso, porque dice la Torá, todo recipiente que queda abierto de un día para otro, impuro será. Vas a introducir impurezas en tu cuerpo. Por eso es que muchas veces sientes cansancio, de repente estás de mal humor, o no tienes deseo de hacer las cosas, te vives enfermando. Oye, pero si ya, ¿qué es lo que me pasa a mí? Te suceden cosas extrañas. Por eso la Torá nos advierte, nos instruye que no debemos tener algún recipiente descubierto. Quizá no lo tomes importante, no te parezca importante esta enseñanza. Puedes decir que llevas años haciéndolo y no pasa nada, pero de alguna forma la Torá nos advierte como un jud que lo vamos comprendiendo de a poco. Después sabrás más. Esto es un poquito. Después te enterarás de más cuando lo practiques. Pero no dejes eso allí abierto. Entonces, vas a ir comprendiendo este jud que vamos entendiendo de a poco. Y esta oportunidad logramos entender que cuando las cosas se van acomodando y ordenando en nuestra vida y obedeces, empezarás a desbloquear a nivel energético y espiritual muchas cosas. Y esta es una de ellas. Hay más cosas. Después iremos aprendiendo más. Pero esta es una de las cosas importantes en esta parashá. Si ya estás aprendiendo y obedeces, empezarás a dormir bien y haces arbit. Esa mala energía, eso es de tu cuerpo, la mala energía se renueva, transformándose en buena energía. ¿Sí? Que viene otra vez a ti. Pero si dejas que ese vaso destapado al lado tuyo, todo el cansancio y el estrés que tengas se va allí y se pierde esa energía y no podrás renovarla. No podrás renovarla. Entonces eso es importante. Muchos, entre comillas, chamanes, aconsejan dejar un vaso de agua al lado descubierto para que, mientras duermas, todo el estrés se vaya al vaso de agua. Y muchos lo dicen y vieron cómo al despertar esta agua tenía como burbujas y se empezaba a espesar. Y la persona supuestamente se sentía renovada, entre comillas. Pero la Torá no enseña estas prácticas ni las aconseja. La Torá no dice, deja el vasito para que se va la energía ya, para que vaya la energía. No. La Torá dice, tápalo bien. No dice, déjalo destapado. Recuerden, todo aquello que no está ordenado por la Torá es idolatría. No lo ordenó, no está ordenado, no es idolatría. Es algo que no debemos obedecer. Entonces, esta práctica no la aconsejo de dejarlo destapado, porque dicen esto, sí, déjalo destapado, la contra lo que dice la Torá. Entonces vas a perder energía y no vas a renovarte nada. Es una mentira. Dicen que hay que tapar todo recipiente, dice la Torá, y le debemos obedecer. Bueno, los que aman la Torá.
Esto nos enseña una perspectiva diferente de las cosas y es entender que más allá de lo físico también hay componentes energéticos y espirituales. Por esta razón es que a través del agua podemos hacer cosas tan sublimes como purificarlo en las manos, Natilah y Adán. A la vez debemos tener cuidado porque todo lo que tiene potencial de vida muy fuerte también tiene potencial hacia Sitra Akra, hacia el otro lado. Si no sabemos usar el agua para bien, esta también puede ser dañina. Rabbi Haim Vital incluso nos advirtió no beber directamente de estanques o de ríos por este mismo motivo. Siempre que bebamos o tomemos un vaso de agua de manantial que queda descubierto toda la noche, hay que volcar un poco de esa agua en señal que tiramos todo lo negativo. Tiene que hacer un poquito, tirar, y después cuando es de manantial así directamente. Y claro, no se olvide de la bendición. No se olvide de esa bendición siempre. En señal que tiramos todo lo negativo. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol niha bigvaro. Y agarra su asito. Amén. Jajamín advierte sobre todo esto como testimonio de la veracidad de la Torá, y debemos tomar estos buenos consejos, ¿sí? Tenemos que tomar estos buenos consejos, todos aquellos que aman la Torá. Vemos muchos ejemplos de lo que sí debemos hacer con el agua, ¿sí? Lo cual les hemos explicado. Recuerden, hay cosas que sí podemos hacer con el agua, que sí, que nuestros sabios hacen. En otras oportunidades, ejemplo, los jajamín como Rabbi Kaduri, famoso Kaduri, recitaba el Teilín 23, luego de bendecir un vaso de agua para que cuando la persona lo tome sea sanada, siempre en el nombre del Melech HaMashiach. Para nosotros que sabemos el poder de el Ben Elohim, Yeshua, para nosotros, y su eficacia por los méritos de su muerte. Sí, recuerden que la muerte de un sadí trae expiación. Rabbi Yeshua dijo, Yohanan 4:14. Yohanan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Una fuente de agua que salte para vida eterna. Impresionante, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que son los secretos de la vaca roja. Lo que se sabe ahora. Debemos en primer lugar comprender varios términos para familiarizarnos con ellos. El término perushim, ya saben que son perushim, ¿no? Los fariseos, mal traducido como fariseos, era un grupo de jajamín. Eso es lo que eran porque la gente hoy en día ve fariseos y, sí, fariseos hipócritas, y a todo el mundo le llama así. Para insultar en el cristianismo, para insultarse se llaman fariseos. Fariseo hipócrita, se dicen así. Pero no saben qué significa fariseo. Es una mala traducción. Es perushim. Perushim era un grupo de jajamín. De la época del segundo Beit HaMikdash, del segundo templo, época donde también estuvo presente nuestro Rabbi Yeshua. Sí, nuestro Rabbi Yeshua. Un perush es una explicación desde el punto de vista del Rab que lo está dando. Ejemplo, un perush del Rab Shaul. Una explicación del punto de vista de quién. De acuerdo a la explicación del Rab Shaul o de acuerdo al perush del Ben Ishai. Por lo tanto, el perush es una explicación, un punto de vista del Rab con respecto a un pasuk de la Torá, el Zohar, el Talmud, etc. Ahora bien, tenemos el término Hazal. ¿Qué es Hazal? No Hazan, ojo. Hazal.
son las iniciales de Jajamín, Sichronán, Libraja, Hazal. Jajamín, Sichronán, Libraja. Es la abreviatura de los sabios de bendito recuerdo. A eso nos referimos cuando decimos Hazal. Son de bendita memoria. Sabios de bendita memoria. Jajamín, Sichronán, Libraja. Esto es solo una breve traducción para comprender estos términos hebreos. En la parashá de Jucat comienza diciendo: Vaidaber Adonai el Moshe vel Aarón lemor. Y habló Adonai a Moshe y Aarón diciendo: So Jucat HaTorah asher sivá Adonai lemor, daber el Bnei Israel veichu elija para adumá temimá asher enva mun asher lo hará eleja ol. Este es el decreto de la ley en la Torá, que ha ordenado Adonai diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que traigan hacia ti una vaca roja, intacta, que no tenga ningún defecto y que nunca se le ha puesto un yugo. Traducción, entonces, de la palabra juká, volvemos al español, es decreto. De aquí se aprende los sabios de Israel que hay diferentes clases y categorías de misbot. Repetimos de nuevo, porque hay que repetir. Le pregunté, ¿qué es un testimonio? No sé. ¿Qué es un edut? No sé. ¿Qué es un jud? No sé. Tenemos que saber. Hay misbot, mispatim, leyes, mandamientos civiles, leyes de convivencia, para vivir en una sociedad correcta. Misbot que tienen que ver con el edut de Israel. Entonces, testimonios de Israel. Por ejemplo, tenemos la misbah de recitar Shema, para darle a otro ejemplo. Shema es edut, para dar testimonio de la unidad de Akadosh Baruj Hu. Sí, es un edut. Otras misbot tienen que ver con moedim, uso de ciertas prendas espirituales. Y podemos desarrollar diferentes clases de misbot. Pero en la parashá nos enfocamos con las misbot que tienen que ver con decretos. Estas misbot se llaman hukim. Las misbot llamadas hukim tienen como característica principal el que no se puede entender con raciocinio. Y la lógica, no le vas a encontrar lógica. Estos decretos de Elohim, aunque no podamos comprenderlos, los tenemos que cumplir. Porque si vas a buscar la lógica, no vas a poder guardarlos. Vemos aquí el jud de la vaca roja. Es aquí que la tomarás, la quemarás, y la mezclarás con agua, las cenizas, y la usarás para bañar a los impuros. ¿Qué tiene esto que limpia a los impuros? Este precepto, que no se entiende con lógica y raciocinio, porque purifica al que está impuro, pero el que está puro lo impurifica. Ejemplo, si llegaba una persona que había tocado un muerto, un cadáver, había entrado en contacto con un muerto, y quería participar de ciertas actividades en el servicio, ¿qué tenía que hacer el sheliach? El enviado tenía que vertir sobre el impuro la ceniza de la vaca roja, y este se purificaba, pero aquel que hacía el servicio se impurificaba rápidamente. No podemos entender esto, No ponemos ejemplos. Vamos a poder consumir algo impuro, pero la persona que era tocada por esta agua con la ceniza era purificada, pero el que la tiraba, ¿qué es lo que pasaba? Quedaba impuro. Un ejemplo, vamos a ver que recuerden que hay cosas que son kosher y no kosher, ¿no? El cerdo no se puede consumir, ¿no? No se puede consumir. Ni la leche de la cerda tampoco. ¿Sabe que la cerda da su leche? ¿Se puede consumir la leche de la cerda? No. Y podemos consumir
la leche de un animal, de un perro, como el perro, ¿se puede consumir? Leche de tejón. ¿El tejón se puede comer? ¿No escucho a nadie? No. Ah, bueno, se escuchó ahora. Entonces, no se puede ni la leche de cerda, ni la leche de la perra, ni la leche del tejón. No se puede consumir, ni siquiera se puede comer al animalito. No podemos consumir nada de eso. Ni la leche, ni el animal. Pero sí podemos consumir miel de abeja, ¿no? ¿La abeja es un animal, es un insecto kosher? No, ¿verdad? ¿Y por qué comemos la miel entonces? ¿Por qué comemos la miel? La abeja no es kosher, tampoco la cerda, y ni la perra tampoco. Y no podemos consumir su leche. ¿Por qué la miel sí? Y sí podemos, entonces, y así podemos encontrar mandamientos sin explicación lógica. ¿Por qué será? Encima la miel tiene muchos... La miel tiene muchas propiedades, se consume hasta en Rosh Hashanah, en Yom Teruah. ¿Por qué se puede? Pero si la oveja no se come. Tenemos la misma de Shamnez, que es la prohibición de lana y lino. Sin embargo, se permite combinar telas de lana y lino en Siksi. Es una prenda común y corriente y no se puede, en una prenda común y corriente no se puede lana y lino, pero en el talit sí se permite. ¿Por qué será? No tiene explicación lógica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La abeja no se puede comer, pero lo que produce ella, el producto, por eso se consume la miel, porque la miel no es algo que viene de ella, es algo que ella elabora. ¿A partir de qué? De polen. Entonces, a partir de eso ella va a elaborar. Entonces, no es una parte de ella. No se forma en ella. Ella la prepara. Entonces, hay 4 misbot sobre las cuales el Yetzer Hara ataca al ser humano, según el Rebbe de Lubavitch, ¿sí? Para Adumá, el Shagnet, y prohibido tomar el hermano o la hermana de tu pareja. Sin embargo, la Torá te dice que si la pareja de mi hermano enviuda y mi hermano quedó sin descendencia, yo tengo que tomar a su esposa. Esto es siempre y cuando no hayan tenido hijos. Si ya han tenido hijos, tú no puedes ya redimir. Este es un jud, puesto que es una situación de viudez sin hijos, si se puede casar con el hermano de su esposo. Mientras que si hubo descendencia, ya no. Entonces usted le va a buscar la lógica a eso. Hay cosas que no se pueden comprender. Otra misma, que es jud, es cuando la Torá a un Cohen va a tomar un chivo para desbarrancarlo y en el sacrificio de ese chivo a Azazel va a lograr la expiación del pueblo de Israel, es decir, la limpieza espiritual de los pecados. Pero ¿qué sucede con una persona que fue enviada para sacrificar ese chivo? ¿Qué le pasa? Queda impuro. Esto tampoco se entiende. Este es un jud. Otro jud. Shlomo Amelech dice que estos 4 jukim los entendió, pero entendió 3 de 4, puesto que no comprendió el secreto de la vaca roja. Eso estaba sellado, ese jud estaba sellado, no se podía comprender. Un misterio allí. El Ben Ishai en Haderet Eliyahu nos dice, está escrito en el pasú de la Torá, quemarás la vaca roja antes, dice allí, ¿ante qué? Ante sus ojos. Eso dice la Torá. Su piel, su carne, su sangre, con el estiércol se quemará. Aquí podemos observar que la Torá enumera lo que se debe quemar de la pará adumá. En primer lugar,
¿Qué simboliza la vaca? ¿Qué simbolizan los ojos? ¿Qué simboliza la piel, la carne, la sangre y el estiércol? Dice el Ben Israel, ¿qué necesidad hay de describir a detalle la quemada de la novilla con todas sus partes? ¿Qué necesidad hay para esto? Entonces, la vaca hace referencia a la raíz de los deseos carnales y materiales, porque la vaca es la madre del becerro de oro. Todos los deseos materiales, la codicia, la envidia, el deseo sexual incontrolable, toda negatividad que puede hacer el ser humano, todas las transgresiones que se pueden cometer, vienen de la raíz de todos los pecados llamada vaca, pará. Y por eso se nos ordena quemarla en su totalidad. Todo eso hay que quemar. ¿Qué significa quemarás la vaca entonces? Debemos quemar los deseos materiales a través del fuego de la Torá. Porque también, recuerden, la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Y cómo es el símbolo de los mercados de dinero? Un toro. Te van a ver, un toro, sí. Bull marker. Un toro. Bull. Entonces, tiene forma de toro. Entonces, ¿para qué? En alegoría, ¿qué? Al becerro de oro. Vemos allí un ejemplo de estas cosas. Entonces, el amor a lo material. ¿De qué era el becerro? De oro. No era de barro. Era de oro. Entonces vemos allí los deseos, las pasiones desordenadas deben ser quemadas a través del fuego. Los malos deseos, todas esas cosas que fueron nombradas. Entonces, hay un pacto llamado Brit Esh. Brit Esh es pacto de fuego, porque la Torá hace descender un fuego material que quema los deseos materiales. Entonces, nos ordena quemarlo en su totalidad. Luego nos dice la Torá, quemarás la vaca antes que sus ojos, puesto que todos los deseos comienzan por los ojos. Por eso ahí lo dice, si quieres lo puedes leer, en esa parte que dice, quemarás la vaca ante sus ojos. ¿Sí? Si alguien lo puede conseguir, le puede ayudar. Paso 5. 19:5. Dice, y alguien incinerará a la vaca ante sus ojos. Ahí está, ¿ves? Ante sus ojos. ¿Por qué? Porque los deseos de los ojos, como dice el texto, si me pueden conseguir ese texto, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, una vanagloria, un vano esplendor, un falso esplendor. Entonces, toda esa cosa, ¿cómo empezó Java mirando por los ojos? Quemarás ante sus ojos, puesto que los deseos comienzan por los ojos. Por eso son los sixiot. Si lo tienen, me avisan, me va a callar. ¿Lo tiene alguien por allí? ¿Lo tiene alguien por allí? ¿No lo tienen? ¿Lo tienes? ¿Dónde está ese? Se encuentra en 1 de Yohanan de Juan 2:16. Y dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces tiene que ser quemado en su totalidad. Quemarás ante sus ojos. El primer deseo, ¿por dónde comenzó? Como le dije, vio Java que el fruto era agradable a la vista. Entonces hay 12 Hushim, hay 12 sentidos y cada sentido está conectado a uno y uno a los 12 meses en hebreo. Los 12 meses de hebreo, el mes cuarto, o más conocido como Tammuz, cuyo sentido es la vista. Dice Rashi, el ojo ve, el corazón desea, por lo tanto, quemarás la vaca roja ante sus ojos.
Debes quemar los deseos materiales ante los ojos, porque los ojos son los recipientes que reciben la luz del estudio de la Torá. Luego dice, quemarás la piel, la carne y la sangre. La piel humana es el órgano más grande, ¿ve? Extenso y pesado del cuerpo. Es la parte externa, por lo tanto, quemará su piel. Hace referencia a las acciones negativas y conductas egoístas. Luego dice, quemarás su sangre, dice. La sangre tiene la categoría más elevada que la misma carne, y la sangre hace referencia a los pensamientos. Quiere decir que hay 3 tipos de deseo. Deseo del pensamiento, palabra y acción. Todos los deseos son estiércol para la Neshama. Cuando estudiamos Torah. Es tremendo eso, ¿no? Todos los deseos son estiércol para la Neshama cuando usted estudia Torah. Hay personas con un nivel de conciencia tan bajo que los deseos prohibidos son disfrute. Aberraciones que les cuesta dinero y no reparan esfuerzos, ni mucho menos reparan dinero para satisfacer ese deseo bajo. Y hay deseos que no son propios, y con esta porción de Jukar se nos invita a quemarlos a través del fuego de la Torah. Por eso es que dice, cuando yo estaba cantando y estaba danzando, y cuando estábamos adorando, yo sentí un fuego por mi espalda, por mi cabeza. Ese es el fuego que está purificando. Usted siente y dice, pero hacía un frío. Ahora que está Argentina en primer lugar de frío en todo, que está allí llevando frío, pero acá ahora menguó un poco. Bueno, pero ¿qué pasó ese día? De repente ya tenían calor. Entonces, ese fuego es purificador, que limpia. La Torah es fuego, no es un invento, es fuego. Entonces, ¿cómo nos limpiamos? Todos ustedes son limpios a través de la palabra. Por eso es que hay que leer Salmos. Por eso es que hay que estudiar la Escritura, porque está la vida eterna. Por eso es que hay que ponerla por obra. ¿Para qué? Para que nos limpie, para que nos refine. Si la persona dice, mira, me pasa esto, me pasa lo otro, caigo en lo mismo todo el tiempo y no hay qué hacer, lea Salmos. Si no los lee, no me pregunte. Yo le mandé a leer algo. Mira, le hace 10 salmos diarios. Pero es que me cuesta. Ahí está el problema. Pero es que me va mal. ¿Lo leíste? No. Entonces no vengas. No me preguntes. No me molestes. ¿Por qué? Porque te mandé a hacer una tarea. ¿Me mandan a hacer una tarea a mí? Mira, el abad te dice, lee tantos salmos. Bueno, vamos a leerlo. Para purificarnos. Para enderezarnos, para que se hagan vida en mí, para poner por obra sus mandamientos, un ruach recto dentro de mí. Entonces, pero si yo no lo hago, entonces voy, mira, no ha pasado las cosas, no me siento bien. Y leíste los salmos, llegué hasta el 3 nada más. Entonces, en esto no hay fórmulas mágicas. Hasad. Esfuérzate y sé valiente. Este es un camino de esfuerzo. La Kedushá es un esfuerzo. La santidad es un esfuerzo. Estudiar Torah es un esfuerzo. Orar es un esfuerzo. Levantarse en la mañana temprano a orar por más frío, sueño, eso es un esfuerzo. Eso es un sacrificio. No pretendan tener buenos resultados si no se levantan temprano a orar. ¿Cómo van a vencer? ¿Cómo van a quemar esos malos deseos? Si no oran. Pero sigo siendo el mismo. Es que no estás orando. Me cuesta. Ahí está el problema. Hazlo con cabana. Porque dicen los sabios que el que ora
sin cábana es como que si no oró. No oraste nada. Ahora vamos con lo siguiente. Los 4 niveles del alma. ¿Ustedes saben cuáles son sus 4 niveles? Rabbi Hayim Vital nos dice, debes de saber que cuando una persona perfecciona su estudio de Torah, mire tremendo esto, en automático perfecciona sus 4 niveles del alma. Por eso necesitamos estudiar, escudriñar la escritura todos los días. La Torah tiene pardes, ¿ves? Acuérdense del pardes. Según Rabbi Moshe Cordovero, estos son Peshat, Remes, Drash, Besot. Cuando el ser humano se dedica al estudio Peshat, ¿qué es Peshat? ¿Qué es Peshat? Literal, no sé, no tengan miedo, yo no les voy a poner una nota. No estoy colocando notas. Así que, si se equivocó, bueno, Peshat es literal. Esto perfecciona el nivel del alma Nefesh, ¿ves? Cuando tú estudias la Torah literal, te perfecciona en Nefesh. Cuando estudiamos Remes y la Torah, perfeccionamos nuestro nivel del alma, Ruach. Cuando estudiamos Drash, que es búsqueda, ¿ves? Porque Drash. Perfeccionamos el nivel del alma Nishama. Entender los Midrashim. El Drash, la búsqueda de cómo lo aplico a mi vida. Eso te ayuda a la Neshama. Ahora, cuando estudiamos Sod, perfeccionamos el nivel de alma Hayah. Porque el Sod del secreto, la revelación profunda. Y para el 5.º nivel, mira, para agregarle un 5.º nivel, el Humash, 5.º nivel del alma, llamado Yehida, existe el Sod del Sod, que es la Torah del Atid, la Torah del Mashiach. La Torah del Mashiach, el Perús de Rashi, ya saben que es Perús. ¿Qué es Perús, según lo que se dijo hace rato? Si están prestando atención. No, en los estudios. ¿Ah? El punto de vista según el punto de vista de Rashi, el Perús de la explicación del Rashi en el Zohar nos dice sobre Soja Torah Adán. Esta es la Torah del hombre. Y dice, el Pasud, cuando muriera en la tienda, dice Rashi, que aquella persona que se dedica al estudio de la Torah, logrando romper todo tipo de malos decretos que hay en contra de él, y también es capaz de cambiar su suerte, el Masal, para bien. ¿Quién protege ahora? ¿Quién protege más al pueblo de Israel? ¿Aquellos que están estudiando Torah o aquellos que están con un fusil o un tanque de guerra? ¿Quién protege más a Am Israel, al pueblo de Israel? ¿La cúpula será? ¿O los que están estudiando Torah y orando allí, arrodillados, clamando todo el día? ¿Quién será? Un día llegó un millonario, esto es una historia, un millonario a un hospital de Israel, y dijo, estoy dando tantas camas, tantos tanques de oxígenos, tanto aquello, todo lo otro. Estaba equipando buenos hospitales allí. Hasta le colocaron una placa en ese hospital, ¿sí? Una placa con el nombre en letras de oro en el hospital. A esa persona que donó todo eso. De repente llega un jaján, muy anciano, apenas se puede sostener tambaleando allí. Y todos empezaron a ir a donde el jaján con mucho amor y por honra le besaban la mano. Y el millonario se pregunta, ¿por qué a mí no me besan la mano como a él? ¿Por qué no me besan la mano si yo dono millones de dólares, de shekel? Y este hombre no hace nada. Este hombre no hace nada
que todo el tiempo se la pasa tambaleando, con un libro, va de acá para allá, y le besan la mano. El jaján le explicó al millonario, mira, lo que tú estás haciendo, tantas camillas para los heridos que están en la guerra, sí está bien, pero yo voy a decirte algo, tú donas camillas, y yo con el estudio y la oración de la Torá evito que esas camillas sean ocupadas. ¿Quién tiene mayor contribución? El estudio de la Torá. Entonces, ¿es verdad? Eso es verdad. Sabemos que quien traerá Shalom verdadera a Am Israel es HaMashiach. Cuando un jaján, un maestro de la Torá, se pone a estudiar, a profundizar, la Torá remueve decretos. Tenemos promesas de que no estamos solos, que el Ruach HaKodesh estará con nosotros, el Ruach de Kedusha, el Ruach apartado, estará hasta el fin con nosotros. Esto es para los que se esfuerzan, para los que hacen Hazad. Hace 500 años atrás, un jaján abría la Torá y recibía Ruach HaKodesh y profecía. Hoy en día ya casi no se ve eso. Cuando muchos abren el mismo Humash, lo que recibieron es sueño. O sea, si está que antes abrían el Sefer Torah y se llenaban ahí, miraban las letras. ¿Por qué usted cree que hacen así? Lo levantan y le hacen de esta forma, para que vean las letras, para que se impregnen. No importa que no entiendan, ojo, no importa que no entiendan. La Neshama sí lo entiende. Pero ¿qué pasa? En este tiempo agarran la Torah así y ahí se queda dormido. Apenas va en la primera lía y ya se quedó dormido. Eso es falta de cara. Sí, es tremendo, pero pasa. Y usted le pregunta, ¿y cómo te pareció la parasha? Discúlpeme, me quedé dormido apenas empezando la primera liyá. ¿He escuchado eso? Muchas veces. Y eso es un espíritu maligno. ¿Qué es lo que hace ese espíritu maligno? Se le enrolla en el cuello como una víbora y le tira un gas en la cara. Y la persona, cuando agarra el Sefer Torah, le empieza a tirar ese gas. Y la persona, un somnífero. Pero dile que va a ver una película de 3 horas y la víbora se va y le deja ver la película de 3 horas. Y despierto con todos los sentidos hasta el final. Pero no va a estudiar Torah. Entonces, para que ustedes vean, ahora hoy en día, ¿qué es lo que recibe la gente? Sueño. Ay, me da sueño leer tanto eso. Apenas lo logran entender, apenas. Las mentes están embotadas, distraídas por el día de mañana, qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Pero Akadosh Baruj Hu sabe que tenemos necesidades de esas cosas. Por lo tanto, debemos estar confiados en Él. Debemos estar confiados en Él. Debemos entender aún hoy que hacemos tan poco de lo poco que se debe hacer con amor y la responsabilidad. Y necesitamos de ese favor que nos da Akadosh Baruj Hu y necesitamos la vaca roja, Mashiach ben Yosef. ¿Quién se enrojeció? El primer requisito es que para que la pará adumá sea kasher, es que no podía tener más de 2 pelos que fueran de otro color. ¿No? Si encuentra una vaca roja con un pelito más claro o más oscuro, toda la vaca roja no servía, no sirve. Para encontrar una vaca roja primero hay que examinarla. Lleva tiempo para comprobar que es kasher, que es la pará adumá, que es apta para el sacrificio. Está escrito, será una pará adumá temimá, una vaca roja perfecta. Esto también significa que el estudio de la Torá de todos y cada uno de nosotros debe ser íntegro. Puede
que no estudies la Torá 4 o 5 horas, porque hay mucho que hacer. Pero si te dedicas a estudiar 10 minutos de Torá diario, por lo menos en 10 minutos, que no hayan pelitos de más, ¿eh? Que sean 10 minutos perfectos. ¿Y en qué radica la integridad del estudio de la Torá? ¿En qué vemos acá? En que te dediques al estudio de la Torá sin hacer ninguna otra cosa. Es preferible 10 minutitos, perfecto, que no te moleste nadie. Por eso es importante, ojo, cuando los maestros están estudiando la Torá o están escribiendo, beba allá, no los moleste. Te va a decir, mira, tal día escribo. No lo haga, porque está interfiriendo. En Israel, todos saben eso. No, tal día, está estudiando, está concentrado. Interferir, nos vamos a meter en un problema. Recuérdense del hombre que se fue de la tierra y después decía, tuvo un sueño en el Gan Eden y decía que estaba rectificando por algo que interfería en el estudio de la Torá y la oración de una persona que iba y hacía ruido y le hacía todo y le molestaba porque tenía que hacer algo. Y esa persona decía, se lamentó hacer eso con la persona que iba a orar y a estudiar Torá. Es lo mismo cuando el que va a orar no se puede interrumpir. Mira, está orando. La persona que está orando, que está en Minjá, no le pueden estar molestando, ni llamando. Y saben que es la hora y le están llamando. ¿Para qué? Ni que el gobernador venga. No, está orando. Eso hay que enseñarlo siempre. Eso hay que enseñarlo en la familia, en los niños. Cuando la mamá está orando, el papá está orando, los niños tienen que estar tranquilos. Tienen que aprender, se acostumbran. Que está orando la mamá, está orando el papá. Y tienen que respetar eso. Tanto, cuanto más el estudio de la Torá. La mamá está estudiando Torá, a hacer sus cosas, sus quehaceres. Esos puntos son importantes, no es porque sea malo la persona, sino porque tiene que tener una concentración. Por eso Moshe se apartó del campamento, como yo le dije en la parasha que pasó. ¿Qué hizo Moshe? Se apartó del campamento para que no lo interrumpan en su estudio y su comunión. Janó, si usted ve la historia de Janó vivía escondido, aparecía para dar las revelaciones y se volvía a esconder de nuevo. Si ustedes no me creen, estudienlo. Es preferible, pero 5 horas con interrupción. Sí, estudié 5 horas, pero esas 5 horas aprovechaste nada más 5 minutos porque te estaba molestando, mira, aquello, lo otro, aquello. Y no te dejan concentrar y eso es una falta de respeto. El otro requisito para la parada humana es que no le hayan puesto yugo alguno. ¿Y cómo podemos saber si una vaca roja no cargó yugo? ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos eso, Josué? Te colocan una vaca y dice, bueno, esta vaca es roja completamente. ¿Revisaste todo? Rojo todo. Esta es la vaca. Pero falta algo. ¿Cómo yo sé que esa vaca no le colocaron yugo? Aunque sea para ponérselo y sacárselo en un momento. Porque dice que no hay que colocar. Los que trabajaron en el campo. Sí, yo sé, ¿sabes? Pero algo, no, pero no sabe, ¿verdad? No sabe, tú podrías identificarme si te coloca una vaca roja y tú dices, mira, a esta vaca le colocaron yugo. ¿Por qué? ¿Podrías identificar eso? Uno se sabe por la edad. Por la edad del animal. Bueno, lo vamos a ver. Pero la Torah no dice que sea una vaca vieja. Que No. dice una novilla. Una novilla, dice. Ahí está la edad. Ahí está la edad. Porque el caballo también es lo mismo. Al caballo tiene su... Sí, pero vamos a ver acá. Vamos a mostrar.
Qué tremendo. Hay una historia. Entonces, ¿cómo sabemos que esa vaca no cargó yugo? Lo vamos a aprender. Una historia de Rabí Pinjas Bar Jamá, y dice lo siguiente. Estamos en la época donde todavía se sacrificaba para Adumá. Año tras año era cada vez más difícil encontrar una. Y los que habían sido enviados para encontrar una para Adumá la hallaron. Pero lamentablemente el dueño de la vaca era un goy y odiaba al pueblo yudí. Le odiaba, pues. Imagínense eso. Llegaron con el goy ignorante y le dijeron: hemos visto tu vaca roja, ¿nos las dejas examinar? Y dijo el goy: adelante. ¿Qué es lo que quieren esta persona? Cuando examinaron, los sabios dijeron: necesitamos que nos vendas esta vaca. Ellos la revisaron y dijeron: esta es. Tenía todo completo. Y ¿cuánto pides por ella? Le dijeron. El goy, como no sabía lo que podía valer esa vaca roja, le dijo: denme 10 monedas de oro. Los sabios aceptaron y fueron a buscar el dinero. Y el goy se quedó sorprendido de que hayan aceptado así y pensó: esto debe valer mucho más. Cuando los sabios retornaron, trajeron las 10 monedas de oro. Y el goy le dijo: no señores, ya no vale 10. Se tardaron mucho, ahora vale 25. Entonces los jajamín dijeron: está bien, aquí tienen los 10, vamos por los 15. Por 15 más. Y así fueron, por los 15 monedas de oro. Y el goy dijo: señores, ya no vale eso, ahora subió el mercado, vale 100. Subió el dólar, así que vale más. Vale 100. Así que los jajamín resolvieron ir por el tesoro del templo. El goy pensó: de aquí me jubilo. Podré descansar hasta el último día de mi vida. Y así el goy empezó a decir: estos tontos judíos ridículos e ignorantes me van a dar una cantidad de dinero por esta simple vaca. Pero yo les voy a hacer una travesura, porque ya me enteré que esta vaca no es kasher si le ponemos un yugo. Y así fue que trajo la vaca y le puso el yugo y listo. Después se lo quitó, le puso y después se lo quitó. Y luego llegaron los enviados y le dijeron: aquí tenemos el tesoro del templo. A lo que el goy le dijo: ok, ahora sí, la vaca es toda suya. Y dijeron los jajamín: espera, queremos revisar una vez más la vaca. Vámonos, no es así, vamos a revisar una vez más la vaca. Y le dijeron: muchas gracias, señor. Ya no nos interesa su vaca. Así le dijeron. Y le retiraron todo el dinero. Y el goy dice: ¿por qué? Ellos respondieron: porque desde el tiempo que trajimos el tesoro del templo, nos damos cuenta que esta vaca ha cargado yugo. ¿Cómo supieron ellos eso? Porque eso no es fácil. Eso no es fácil. Entonces vemos acá que se quedó así. ¿Cómo ustedes saben eso? ¿Cómo ustedes saben que estuvo cargando yugo? El tiempo que lo hicimos, esta vaca le fue colocado un yugo. Y el goy se quedó muy asombrado. Los sabios le respondieron: muy sencillo, por tradición lo sabemos, por tradición de Moshe, que se nos enseñó en monte Sinaí. Esto es para los que dicen que la Torah oral no va, no a la Torah oral. Si no es por la Torah oral, no se sabe si una vaca tuvo yugo, porque la Torah no te dice cómo saber si la vaca tuvo un yugo. La Torah, en ningún Jumás aparece eso. Eso es de sabio a sabio, de hijo, de padre a hijo. Torah oral, explicación. Entonces, eso lo sabemos por tradición, amigo. Moshe nos enseñó en el monte Sinaí. Y aquí aprendemos la importancia de la Torah oral. La explicación, la tradición oral, que nos explica las cosas de la Torah. La tradición oral, la Torah oral, nos dice que hay dos cosas que tiene la novilla
que nos dan señal que ha cargado yugo. En el cuello de la novilla hay 2 pelitos especiales. Sí, 2 pelitos especiales. Y esos 2 pelitos se mantienen erguidos mientras no haya cargado yugo. Siempre están paraditos así. Entonces, pero ya cuando le colocan un yugo, esos pelitos se caen. Yo ya le habían visto los pelitos. Cuando ellos revisaron esos 2 pelitos que tenían en el cuello, no estaban, le colocaron yugo. Así que está inválida tu boca. Perdió. Por creerse vivo, perdió todo. Porque le iban a dar las 100 monedas. Pero lo perdió. Pensó que los iba a engañar, pero para eso está la Torá. La Torá oral, amigo. Entonces, para aquellos que dicen que la Torá oral no va, entonces, ¿cómo vas a saber tú eso que le colocaron yugo? ¿Quién te lo va a explicar? Porque el Jumá no lo dice. El Jumá sin explicación no te va a decir eso. Es para que usted vea la importancia de esto. Se caen, cuando se coloca un yugo, se caen esos 2 pelitos. Por lo tanto, fue así que se dieron cuenta los jajamín que esa vaca ya no tenía esos 2 pelitos. Y vean ahí, número 2. ¿Cómo nos damos cuenta de que la vaca entonces no ha cargado yugo? Porque su mirada está fija y no está tan valiente su mirada. ¿Ven? Vean eso, porque su mirada está fija y no está tan valiente su mirada. No está mirando hacia arriba o hacia los lados. De allí aprenden los jajamín que la persona que se dedica al estudio de la Torá debe tener una mirada firme, con certeza absoluta, y no estar mirando en el yugo del gobierno o los yugos de los bienes materiales, sino debe preocuparse de los bienes materiales y dedicarse a lo espiritual. Eso te hace kasher. Entonces, ¿qué hacía la vaca que le colocaban un yugo? Mira para acá, mira para allá, mira para allá. ¿Qué me vas a poner? ¿Entiendes? Porque ya le habían puesto yugo. Pero la vaca normal que nunca le colocaban yugo, mira fijamente. Tranquilo, porque no sabe qué es eso. Ya cuando tú le colocas, ya está buscando qué le vas a poner. Como, ya viene con esto de nuevo. Entonces, vean todo esto es Torá oral. Es como cuando te dice, haga shehitá. Ajá, pero en la Torá no aparece cómo se hace la técnica. ¿En dónde está? En la Torá oral. La explicación, la Torá oral, la tradición oral, ahí se sabe. Dice el Ben Ish Hai que debemos abandonar los yugos de los placeres mundanos, del dinero, el yugo del deseo de honor, ¿ves? Porque hay mucho, el honor, busca honor. Nosotros no tenemos que estar buscando honor. El Abba va a honrar al que lo honra. No debemos estar buscando. Eso viene si el Abba te lo quiere dar. Pero no andes detrás del honor ni nada de esas cosas. Ni de los placeres mundanos, ni yugos mundanos. Y que tu mirada sea cabal. Que no esté alterada tu mirada por algún otro yugo que no sea el yugo de la Torá. Muy bueno, ¿no? ¿Quién dijo por ahí? ¿Qué dijo Rabbi Yeshua sobre el yugo? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, qué tremendo, ¿no? Todo lo que nos aprendemos a través de su bendita Torá. Debemos abandonar los yugos de los placeres mundanos, el yugo del dinero, el del honor, que todo el mundo le gusta más que el dinero, y que tu mirada sea centrada en las cosas de la Torá. Tu mirada, dice, miraré hacia los montes. ¿De dónde viene? De arriba. Que tu mirada esté en lo de arriba. Que no esté alterada tu mirada por algún otro yugo que no sea el yugo de la Torá. Por eso Rabbi Yeshua dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga, pues él prometió estar con nosotros, ayudándonos y mostrándonos el camino. Dice el Hafez Haim con respecto al paso de la Torá, esta es la Torá de la persona que morirá en la tienda, dice ahí. ¿Dónde está eso? Esta es la Torá de la persona que morirá en la tienda.
Impresionante, ¿no? El término tienda en hebreo es Oel. Oel se describe con las letras Aleph, Hei, Lamed, las cuales son las iniciales de Od Leolam. Od Leolam, la señal eterna. ¿Lo tienes por allí? ¿Lo tienes por allí? ¿Dónde está? Entonces, esta es la Torá de la persona que morirá en la tienda. Esto significa que solo quien se quita la vida, es decir, quien se desconecta de los asuntos mundanos para estudiar Torá, vivirá en el mundo venidero. ¿Dónde está? Se encuentra en Bamidbar número 19:14 y dice: esta es la ley o la Torá, o también dice otras versiones, la enseñanza respecto de un hombre que ha muerto en una tienda. Mira, eso también te dice mucho. De un hombre que muere en la tienda. ¿Recuerdan qué era Jacob? Un hombre que habitaba en tiendas. Que habitaba en tiendas, ¿no? ¿Y qué representa cuando la Torá dice, ¿será que se la pasaba en la tienda de shopping? No. En la tienda, cuando la escritura dice un hombre de tienda, no es que sea un hombre casero, porque la gente dice, ay, era casero, porque la gente puede quedar en la casa y no estudia Torá. Él es casero, el otro era callejero, ¿eh? Se iba a la calle y el otro era callejero. No, de tienda, cuando dice de tienda, un hombre de estudio, que andaba hojeando ahí el Sefer Torah, o mejor dicho, la Torah oral, porque recuerden que se estudiaba Torah oral. ¿Y dónde se estudiaba? En tiendas. No se estudiaba así en grandes instituciones, sino en tiendas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Esta es la Torah de la persona que morirá en tiendas. O él, entonces, es Od Leolam. ¿Ves? Tiene las iniciales allí de eso. Se escribe con esas tres letras. Aleph, He y Lamed. Od Leolam. La señal eterna. Dice el Talmud babilónico Masejé Berajot 63b. La Torá solamente es contenida por aquella persona que se quita la vida en él o él, en la tienda. El Jafé Jaín dice, pero no acaso está escrito, ¿y vivirás en la Torá? Esto significa que solo quien se quita la vida, es decir, quien se desconecta de asuntos mundanos para estudiar Torá, vivirá en el mundo venidero. Por eso decía el Ray Saúl, el rabino llamado Pablo, que le conocen así, dijo, ya no vivo yo, sino que Mashiach vive en mí. Ya estoy muerto al mundo, y estoy muerto para las cosas de esta tierra, pero vivo para las cosas de Akadosh Baruj Hu. Si eso lo dice, ¿qué pasó? Ya no vivo yo. Ya murió en tienda. Ese viejo hombre se murió en una tienda. Murió a las cosas de la tierra. Murió a los placeres de la tierra. A las costumbres y tradiciones de la tierra. A los caminos de la tierra. Y de las personas que siguen caminos de pecadores. Entonces, eso significa que solo quien se quita la vida, es decir, quien se desconecta, está hablando de eso, de asuntos mundanos para estudiar Torah, podrá vivir en el mundo venidero. ¿Tienes por allá? Dice en Gálatas 2:19-20. Porque yo por la ley del pecado soy muerto para la Torah a fin de vivir para Elohim. Ahí está, para la Torah. ¿Qué más dice? Con Mashiach estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más que Mashiach vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la emuná del Hijo de Elohim, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Viste lo que dice al principio? ¿Viste lo que dice al principio? Dice, muerto para el mundo, pero para la Torah no. Por la Torah. Entonces está hablando, esta es la ley del que muere en la tienda. La Torah del que muere en la tienda. Que gana el mundo venidero. Si usted muere al mundo para estudiar la Torah, no importándole lo que digan, entonces tienes una entrada.
una oportunidad. Yeshua en Mateo 16:25, ¿qué dice? Mateo 16:25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, todo aquel que quiere salvar la vida, la perderá. Pero si la pierdes en la tienda, por causa de la Torá, hallarás vida eterna. Hallarás vida eterna. Es impresionante. Se conecta con la parashá. Esta es la ley del que muere en la tienda. Es un sod, es un alimento para qué, según lo que se habló. Después van a tener que responder. Es un alimento, el sod es alimento. El sod de sod, ya después se verá. Entonces vemos acá. Esta frase puede ser un jud para muchas personas. Yeshua Rabbi nos estaba enseñando aquí la importancia de la emuná, de la fe y la dedicación al estudio de la Torá de Hashem, incluso a costa de perder su propia vida. Al renunciar a las cosas materiales y a los deseos egoístas, se puede alcanzar una recompensa espiritual mucho mayor. Todo esto nos llama a la renuncia personal del deseo de recibir egoístamente por amor a la Torá, sabiendo que hay una enseñanza mucho mayor. Debemos vencer la pereza, el sueño, y vamos a estudiar Torah con más concentración y completitud. Sin pelitos de más, sin otro yugo, sin el yugo del pecado, tal como nos indica la Torah. Si tú hoy cargas con el yugo del cual habló Yeshua, el yugo fácil y ligero, y lo haces cada día con confianza en Akadosh Baruj Hu, nos va a librar del yugo del gobierno que hoy quiere deformar el pensamiento de la Torá. Pero cuando nosotros cargamos el yugo de la Torá, el yugo del sistema de este mundo no puede estar sobre nosotros. Jukad contra el postrer enemigo. Qué tremendo. Jukad contra el postrer enemigo. Con todo este contenido simbólico debemos aceptar que Akadosh Baruj Hu estaba dando un gran mensaje en todo lo que tenía que ver con las impurezas de la muerte. Y la muerte no es el ideal. Y Hashem está en el proceso de terminar con ella. La muerte es el último enemigo a ser vencido por Elohim. Y vemos acá, y de Israel a través de su Hamashiach. En otras palabras, nuestro mundo mortal en que vivimos no es ideal. El pecado y la muerte son nuestros verdaderos y máximos enemigos. Akadosh Baruj Hu finalmente vencerá la muerte. Él lo hará, pues Él es Elohim de la vida, no de muertos, tal como lo afirma en su enseñanza nuestro maestro y dueño en Meir, Marcos 12:27. Marcos 12:27. Elohim no es un Elohim de muertos, sino Elohim de vivos, así que vosotros mucho erráis. Este mundo era perfecto en su inicio, pero el pecado y el fruto de la muerte estropearon el diseño original de la intención del Creador. Sin embargo, todo el sistema ritual simbólico de las impurezas y las expiaciones en el Mishkan, el Beit HaMikdash, el templo, donde el contacto con la muerte o abandono de vida es visto como un problema a ser cubierto, y habla poderosamente sobre la intención de Hashem de acabar con la muerte y el pecado para siempre, tal como lo dejó escrito en la nebúa de profecía del profeta Isaías 25, en la nebúa 25 de Isaías 8:9. Isaías 25, 8-9. Destruirá la muerte para siempre y enjuagará a Adonai, el Adón, toda lágrima de todos los rostros, y quitará la frente de su pueblo de toda la tierra, porque Hashem lo ha dicho, y se dirá en aquel día: He aquí, este es nuestro Elohim, le hemos esperado, y él nos salvó. Este es Hashem, a quien hemos esperado, nos gozaremos y alegraremos en su salvación. ¿Viste lo que dice? Destruirá a la muerte para siempre. ¿Para qué apostar a un caballo que pierde?
Acá lo dice. ¿Para qué servir a eso? Si va a ser destruido. Dice, lo destruirá para siempre y enjugará a Elohim toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. Porque Él lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, este es nuestro Elohim, en Él hemos esperado, nos salvará este Adonai, el que tanto nombramos, quien hemos esperado, nos gozaremos, nos alegraremos en su salvación. Y dijo el Rav Shaul en 1 Corintios 15, 54 al 55. 1 Corintios 15, 54, 55. Dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y todo mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbía es la muerte en triunfo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu triunfo? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu triunfo? Entonces aquí dice que no pudiste retener al príncipe de esplendor. La muerte no le pudo detener ni le detendrá a Yeshua. Y todo aquel que sigue el camino obedeciendo la Torá, como anduvo Yeshua, porque dice que el que cree en Yeshua, que es el Hamashiach, debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo él? Haciendo bondad, cumpliendo la Torá. No vino a abolir la Torá ni los profetas. Si lo vamos a imitar, lo vamos a imitar bien. Sé imitadores de mí como yo soy de Yeshua. ¿Y qué hace Yeshua? ¿Cosas malas? No, Hasbe Shalom, no aleno. Si inventan cosas de Yeshua, ya eso es la Shonara. Pero la historia no dice eso. Eso dicen palabras por ahí que no debemos hacer caso. Entonces, ahora, no estamos solos. Hoy más que nunca, el Todopoderoso se perfecciona en nuestras debilidades por medio de Yeshua HaMashiach, nuestro candidato, que lo esperamos, que sea pronto y en nuestros días vamos a dar toda Rabá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu toratot Torah emet ve'hayon lanu natan betujeno, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro soberano del universo, que nos ha entregado su Torah, una Torah de la verdad, y has implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torah, por los méritos del Melech HaMashiach Yeshua. Amén. Shabbat Shalom. Lekulam.